Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Comunidad INEA Radio. Es un placer darles la bienvenida una semana más en este espacio. Les saludamos Matías Velázquez y Alejandra Cruz López en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Nos espera un programa muy interesante, así que vayamos a conocer cuáles son los temas que tendremos en esta emisión. Esto es Comunidad INEA Radio. Hoy, en Comunidad INEA Radio, escucharemos la segunda parte de las efemérides de septiembre. Platicaremos sobre los servicios de alfabetización indígena bilingüe que ofrece el INEA. Hablaremos del Museo Nacional de Antropología a 59 años de su inauguración. Patricio Hipólito nos presenta la frase de la semana. Disfrutaremos de una melodía en lengua indígena. Aprenderemos juntos sobre las consecuencias de la migración, un tema de Aprende INEA impreso. Recorreremos las páginas del cuento La Migala, de Juan José Arreola. Y aprenderemos a hacer un rico pozole verde de Guerrero. Ya lo escucharon. En esta semana de septiembre tenemos un programa muy variado, lleno de información y celebraciones. ¿Y qué mejor manera de empezar que escuchando los acontecimientos más relevantes que se conmemoran en lo que resta de este mes? Estas son efemérides. Hola, acompáñenme a recordar los hechos y acontecimientos que sucedieron durante la segunda mitad de septiembre, pero de otros años. El 16 de septiembre de 1810 da inicio a la independencia de México. El cura Miguel Hidalgo y Costilla inicia el levantamiento armado que liberó a México del dominio español. Ese mismo día, pero en 1873, nace en Oaxaca el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón. 17 de septiembre de 1964. Se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Este importante recinto alberga los testimonios arqueológicos y antropológicos forjados por múltiples grupos culturales durante cientos de años de historia. El 18 de septiembre de 1930 inicia la transmisión de la XEW, una de las estaciones más antiguas de México. Ese mismo día, pero de 1968, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada por el ejército en el contexto del movimiento estudiantil del 68. 19 de septiembre de 1985. En la Ciudad de México a las 7:19 horas se registró un terremoto de 8.1 grados que provocó una de las peores catástrofes en la historia del país. Este mismo día, pero del 2017, es decir, 35 años después, a la 1:30 de la tarde, otro sismo de 7.1 grados sacude a la Ciudad de México, causando daños graves en muchos inmuebles. Ese mismo día, pero de 1984, aparece por primera vez el periódico La Jornada. 21 de septiembre de 1918. Nace Juan José Arreola en Jalisco. Escritor académico y editor mexicano. Algunas de sus obras son Varia Invención, Confabulario y La Feria. Fue premiado en múltiples momentos como el Javier Villaurrutia en 1963, el Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, el Nacional de Periodismo en 1977, entre otros. 22 de septiembre de 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto de su creación fue propuesto por Justo Sierra, desde 1881 con la intención de tener más y mejor educación en México. El 24 de septiembre se funda el Museo Nacional de las Culturas Populares, dedicado a las expresiones de la cultura popular y sus raíces indígenas y afromestizas. 25 de septiembre de 1877. Nace en Guaymas, Sonora, Plutarco Elías Calles, profesor y político revolucionario. Asumió la presidencia de la República de 1924 a 1928 y en 1873 son elevadas a rango constitucional las leyes de reforma. 27 de septiembre de 1821. El ejército de las Tres Garantías, integrado por tropas insurgentes, entraron triunfantes a la Ciudad de México. Esta fecha conmemora el aniversario de la consumación de la independencia de nuestro país. Ese mismo día, pero de 1944, se inaugura el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. 29 de septiembre de 1921. Álvaro Obregón publica el decreto que crea la Secretaría de Educación Pública. Desde entonces hasta la actualidad, mantiene un propósito fundamental:
crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran, y en el lugar donde la demanden. Ese mismo día, pero de 1934, se inaugura el Palacio de Bellas Artes. 30 de septiembre de 1765, nace José María Morelos y Pavón, sacerdote, militar y político novohispano que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de organización en la Guerra de Independencia de México. Estos son algunos de los hechos y personajes que han modificado el rumbo de nuestra historia. Yo soy Regina Espinosa y los espero pronto con más información. Muchas gracias, Regina, por ayudarnos a recordar estas valiosas fechas de septiembre. Ahora vamos a escuchar a Gris Gómez, quien en esta ocasión nos hablará acerca de los servicios educativos que ofrece el INEA a pueblos indígenas. Presten mucha atención. El ABC del INEA. Hola, amigas y amigos. En otros programas hemos comentado que México es un país multicultural, con una gran diversidad lingüística a lo largo y ancho del territorio. Incluso, desde 2008 se reconoció que existen 364 variantes lingüísticas que deben ser consideradas como lenguas y en 2022 se dio el reconocimiento a las lenguas indígenas como nacionales, al igual que el español. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. En esta diversidad, la mayoría de ellos comparten la voluntad de preservar sus formas de organización y sus valores culturales, sociales y económicos. En el reconocimiento de esta diversidad y considerando que la educación en lenguas maternas es un derecho, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, desarrolló una oferta educativa bilingüe dirigida a las personas de 15 años y más que aún no saben leer ni escribir, para que puedan hacerlo en su lengua. Hasta el momento, cuenta con materiales educativos para alfabetizar en 66 lenguas indígenas que existen en 18 entidades de la República. Esta alternativa está planeada para personas hablantes de lengua indígena que tienen diferentes conocimientos del español, lo que hace necesaria una atención educativa diferente. A través de los materiales, empiezo a leer y escribir en mi lengua. Hablamos español y empiezo a leer y escribir en español. Las personas jóvenes y adultas indígenas inician su aprendizaje y lo fortalecen con los libros Leo y escribo en mi lengua y uso la lengua escrita. A través de esta opción, el INEA contribuye a garantizar el derecho a la educación en lenguas maternas y los derechos lingüísticos para promover el uso oral y escrito de las lenguas indígenas en los espacios públicos. También es importante mencionar que esta oferta educativa propone el aprendizaje del español como segunda lengua, con el propósito de promover el uso de más de una lengua para comunicarnos. Las lenguas que existen hoy en nuestro país son muestra de nuestra herencia cultural, pues cada una contiene sabiduría única de un pueblo y sus expresiones contribuyen a comprendernos y vivir de mejor manera el mundo de hoy. Te invitamos a conocer la oferta bilingüe en la página del INEA. Si ya la conoces, comparte esta información con personas que puedan estar interesadas. La mejor forma de honrar a los pueblos indígenas de México es reconociendo y respetando sus costumbres y tradiciones, al igual que promoviendo y preservando sus lenguas originarias. Yo soy Gris Gómez y los espero pronto con más información. Gracias por esta información, Gris. Como pudimos escuchar, en el INEA hay una opción educativa para todas las personas que requieran acceder a la educación básica sin importar su origen o lengua. Recuerda que la alfabetización es una herramienta sumamente importante en nuestra sociedad. Si necesitan más información, comuníquense al 800-00-60-300, va de nuevo 800-00-60-300 y con gusto les atenderemos. En otros temas, ¿sabían ustedes que el 17 de septiembre se celebra la inauguración del Museo Nacional de Antropología? Vayamos a escuchar lo que Leonardo da Silva tiene que decirnos acerca de esta conmemoración. Hoy recordamos...
Hoy recordaremos la inauguración del Museo Nacional de Antropología, el cual fue fundado el 17 de septiembre de 1964. Este recinto es uno de los museos más importantes de todo México y del continente americano. Alberga principalmente el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, como los olmecas, mixtecos, zapotecos, mayas, aztecas, teotihuacanos, entre otras. Conozcamos un poquito acerca de su historia. La idea de preservar artefactos arqueológicos provenientes de todo México surge de los nahuas, quienes se interesaron por todo lo relacionado a varios elementos de su propia cultura y religión, por lo que realizaban excavaciones y rescataban objetos para posteriormente limpiarlos, pulirlos y preservarlos. Fue a finales del siglo XVIII cuando la tradición museográfica en México inició y los documentos que formaban parte del acervo histórico fueron depositados en la Real y Pontificia Universidad de México por orden del virrey de Bucareli. Es hasta el 25 de agosto de 1790 cuando se inaugura el primer gabinete de Historia Natural de México, montado por el botánico José Longinos Martínez, donde se resguardaron los monumentos históricos. La construcción del actual museo se inició en febrero de 1963 en el bosque de Chapultepec. La obra duró 19 meses y el 17 de septiembre de 1964 fue inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos. Ahora te compartimos algunos datos curiosos sobre el Museo Nacional de Antropología. Es considerado el museo más grande de México, pues tiene una extensión de casi 88,000 metros cuadrados, de los cuales la mitad son espacios cerrados. El museo también alberga murales de grandes pintores mexicanos, como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Pablo O'Higgins. En 1985 sufrió un robo donde se perdieron más de 140 piezas, entre ellas varias máscaras, piezas de ajuares funerarios y vasijas. Los responsables intentaron revender las piezas, pero no tuvieron éxito, por lo que el museo les ofreció una recompensa y las piezas fueron recuperadas. Es uno de los museos más visitados de todo México, por lo que no deberías de perder la oportunidad de visitarlo y disfrutar de sus increíbles exposiciones, mientras aprendes un poco más acerca de la historia y arqueología mexicana. Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Gracias por acompañarme en el recorrido histórico del Museo Nacional de Antropología, a 59 años de su inauguración. Hasta la próxima, no le cambien. Muchas gracias, Leonardo, te esperamos pronto con más información. Y hablando de fechas conmemorativas, vamos con Patricio Hipólito, quien en el marco del Día Internacional de la Paz nos presenta la frase de la semana. Albert Camus. La paz es la única batalla que vale la pena librar. Albert Camus. Gracias, Patrick, te esperamos pronto con más frases dignas de recordar. Ahora ha llegado el momento de deleitar nuestros oídos con una canción en lengua indígena. Escuchemos México lindo y querido en lengua náhuatl, que la disfruten. Toshke teteshpan no wastli Isanilistli lanesi Nekneki kuika pakpaki
Yaşkanotlali Mexica Nehua Catepetzalan Y Altepemec Xochimec Nelistlicanin Chalchigui Yaxkatlazo Itlazoti Mexico Yeklitlazo Nimikiscueca Ecuatzin Lacto Megnico Chitica Hualcucalisnicalca Lacto Megnico Chitica Hualcucalisnicalca México Yecli Tlazocli Nimikiscueca Tehuatzin Estamos de vuelta aquí en Comunidad INEA Radio después de escuchar esta bella melodía. Y antes de pasar a la siguiente sección, les invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán informarse sobre las acciones que realiza el instituto, además de encontrar información importante y contenidos de su interés. En Facebook y YouTube nos encuentran como INEA Nacional. En Twitter, ahora conocido como X, nuestra cuenta es @INEAMX. Y en Instagram aparecemos como INEA_MX. Ahora sí, vamos con Ale Acevedo, quien nos trae un nuevo tema que forma parte de los libros de Aprende INEA. Esto es... Aprendamos juntos. Bienvenidas y bienvenidos todos a Aprendamos Juntos. La semana pasada estudiamos el tema de la migración y sus causas. En esta ocasión, veremos cuáles son las consecuencias de la migración. Empecemos la lección de hoy. Hay que aclarar que la migración tiene consecuencias que afectan tanto positiva como negativamente a las personas en los lugares de origen y también en los de llegada. A continuación, repasaremos algunos de los fenómenos que se dan como resultado de la migración. Uno de ellos es la sobrepoblación. Cuando existe mucho movimiento migratorio hacia un territorio, puede presentarse sobrepoblación. Esto afecta la disponibilidad de recursos y servicios públicos, aumenta la contaminación y la inseguridad. Por otra parte, la disminución de la población en los lugares de origen. Algunos lugares con una tradición migratoria pueden presentar una disminución acelerada del número de población que vive en ese lugar porque cada vez más personas y familias se mueven a otros lugares, lo cual disminuye los nacimientos y la inmigración. De esta forma, la migración genera cambios en las poblaciones y en su distribución, en cuanto a su tamaño, las edades e identidades de las personas habitantes, cantidad de personas que nacen y mueren, entre otros componentes. Otro tipo de consecuencias son los problemas familiares, pues la migración separa a las personas que integran a las familias. En muchos casos, se abandona la familia o se tienen familias simultáneas, empeorando los problemas económicos, familiares y problemas socioemocionales. Asimismo, suceden cambios culturales, puesto que se trasladan tradiciones, creencias culturales y religiosas, productos, alimentos y recetas, música, etc. Y eso influye en los territorios que reciben migrantes de otro lugar. Este intercambio puede fortalecer la interculturalidad y la fusión de culturas, o por el contrario, impulsar la separación, discriminación y exclusión. De la misma manera surge la diversidad étnica, ya que aumenta la variedad de razas humanas en un territorio en el que anteriormente no se encontraban. Otra consecuencia de la migración son los conflictos internacionales, es decir, problemas en cuanto a las leyes y las estrategias que operan para migrantes o el respeto a sus derechos humanos. También tenemos el envío de remesas. En los lugares de origen, en muchos casos, las familias se benefician del dinero que envían migrantes, generalmente desde otro país. Aparte de esto,
puede haber una disminución de la fuerza laboral, pues al migrar hombres y mujeres en edad de trabajar, se reduce la fuerza de trabajo en el territorio de origen de estas personas migrantes, y a su vez, un aumento en la demanda de trabajos. En algunas poblaciones se presiona para generar empleos para migrantes, con el objetivo de evitar problemas relacionados con la delincuencia y la inseguridad. Esto mismo genera un exceso de mano de obra. Al tener una gran cantidad de personas trabajadoras migrantes, se reducen los salarios que ofrecen las y los empleadores. Además, la migración puede traer consigo pobreza y exclusión social. En las regiones que reciben muchos migrantes, se forman asentamientos irregulares que, en la mayoría de las ocasiones, no cuentan con servicios básicos, generando así pobreza y marginación, por lo que dichas personas son excluidas de muchos derechos humanos y civiles. Esas son las principales consecuencias de la migración. Como pudimos escuchar, este fenómeno social produce muchos cambios en nuestra sociedad de distintas maneras y en diversos ámbitos. Para conocer más sobre las causas, consecuencias y tipos de migración que suceden en México, la próxima semana aprenderemos a investigar en fuentes de información confiables. No se lo pierdan y acompáñennos. Yo soy Alejandra Acevedo y los espero en Aprendamos Juntos. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, Ale, te esperamos la siguiente semana para seguir aprendiendo juntos temas que nos acontecen a todas y todos. A continuación ha llegado el momento de adentrarnos al mundo de los libros en nuestra sección literaria, en donde nos espera Yareli Gamiño en Círculo de Lectura. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro Círculo de Lectura. Hoy hablaremos de La Migala, un relato breve que forma parte de la colección de cuentos Bestiario de Juan José Arreola. En esta obra, el narrador describe su inusual relación con una migala, una araña grande y peluda. En lugar de matarla o deshacerse de ella, decide cuidarla y darle un espacio en su hogar. Esta convivencia da lugar a una reflexión profunda sobre la soledad y el aislamiento, tanto del narrador como de la araña. La historia revela cómo el narrador encuentra cierto consuelo y compañía en la presencia de la migala, a pesar de que la mayoría de las personas lo consideran extraño. El autor utiliza esta idea aparentemente absurda para explorar temas más profundos, como la soledad humana, la necesidad de conexión y la capacidad de encontrar belleza en lo inusual o incluso en lo que nos aterra. Leamos un fragmento de la obra. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces, comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Juan José Arreola fue un escritor, poeta y ensayista mexicano que nació el 21 de septiembre de 1918 y es conocido por su estilo literario único y su habilidad para mezclar lo surreal con lo cotidiano. Nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, y su obra ha dejado una huella significativa en la literatura latinoamericana. Además de Bestiario, escribió otras obras notables como Confabulario y La Feria. Su obra sigue siendo relevante y apreciada en el mundo literario, y su contribución a la literatura mexicana y latinoamericana es innegable. Les invito a leer este cuento y otros títulos de este importante autor. Yo soy Yareli Gamiño. Les espero la próxima semana para una nueva recomendación del mundo de la literatura.
Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias, Yare, sin duda tus recomendaciones nos invitan siempre a acercarnos más al maravilloso mundo de la lectura. Te esperamos la siguiente semana con otro gran título para compartir. Estamos llegando al final del programa de hoy. Para cerrar esta emisión, escuchemos a Pati Tirado, quien nos enseñará a preparar un delicioso pozole verde de Guerrero, ideal para estas fiestas patrias. Esto es... El sabor de mi pueblo. Hola, ¿qué tal? Les estaba esperando en la cocina de Comunidad Radio en este mes patrio. Siguiendo con esas deliciosas recetas mexicanas, hoy les compartiré la que nos envió Sandra Juárez, quien estudia la secundaria en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero y nos compartió un platillo tradicional de su tierra natal, el pozole verde, ideal para celebrar este mes. El pozole verde de Guerrero es uno de los más solicitados del estado. Debe su nombre a su color y sabor característico que otorga la salsa de tomate y la pepita de calabaza. Este platillo no es exclusivo del mes de septiembre, pues en todo el estado se acostumbra el jueves pozolero, una tradición que han instaurado muchos establecimientos desde hace décadas para deleitar a sus comensales. Hoy en día, la receta, que viene de la zona centro de Guerrero, se sirve acompañada de su deliciosa botana tradicional, que son manitas de puerco, tamales, tacos pozoleros, tacos dorados de papa, chalupas, chilapeñas o de frijol y mucho queso. Aprendamos a hacer un rico pozole verde de carne de cerdo de Guerrero. Necesitaremos 1 kilo de maíz pozolero precocido para reventar, 2 piezas de hueso de cerdo, 6 litros de agua, 1 cucharadita de tomillo, 1 cabeza de ajo, 2 hojas de laurel, 1 kilo de pierna de cerdo espinazo y maciza. Para la salsa, 2 tazas de acelga, media taza de pasote, 1 taza de cilantro, media taza de pepita de calabaza tostada, 2 tazas de tomate verde sin cáscara, 2 chiles poblanos, 1 chile serrano, 1/4 de una cebolla, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de mejorana, 1 de comino, 2 cucharadas de manteca y sal al gusto. Para acompañar, hay que comprar lechuga, rábano, cebolla, limón, aguacate, chile piquín molido, chicharrón o tostadas. En una olla cocina el maíz en el agua con los huesos de cerdo, la cabeza de ajo, el tomillo y las hojas de laurel por 2 horas aproximadamente hasta que el maíz reviente. Para la salsa verde, licúa todos los ingredientes y fríela con la manteca por 5 minutos. Retira los huesos de cerdo y agrega la carne a la olla. Vierte la salsa verde y cocina por 1 hora. Agrega la sal hasta que reviente el grano y una vez que esto suceda, sazona igualmente con sal al gusto. Ahora sí, ya está listo para servir. Puedes agregar la lechuga, el rábano, cebolla, limones, aguacate y chile piquín al gusto. Y por supuesto, acompañar con una rica botana. Yo soy Pati Tirado y espero que hayan anotado esa receta y si no, no se preocupen. Síganos en nuestras redes sociales de Linea para que lo vuelvan a escuchar. Los espero la próxima semana aquí, en El Sabor de mi Pueblo. Gracias. Muchas gracias, Pati, y gracias a la educanda Sandra Juárez por compartirnos sus conocimientos con esta rica receta. Con esto nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Matías Velázquez en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Alan Alanís y Raúl Álvarez en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas de Linea, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la siguiente semana para seguir conociendo el INEA, aprendiendo juntos nuevos temas, disfrutando del mundo de la literatura, la gastronomía y mucho más. Hasta pronto.
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.